porque es Dios, ¿verdad?, determinando, es Dios guiando, es Dios, ¿verdad?, haciendo posible todo aquello que determinamos cuando venimos delante de Él. Hermanos, quiero que busque en su Biblia, en Juan, en el Evangelio de San Juan. Vamos a estar, ¿verdad?, ahí estudiando en el capítulo 8 de San Juan. San Juan, capítulo 8. Voy a tratar, ¿verdad?, de ir más suave, ¿verdad?, más lento, para que todos puedan encontrar las citas. San Juan, capítulo 8. Vamos a estar en algunas otras referencias. Hoy en día conocemos o hemos conocido personas de que al mencionarle o preguntarle a ellos si conocen a Dios o si han conocido en cuanto a Él, la mayoría dicen que sí. Bueno, si le preguntamos a la mayoría de los hombres, de las personas, hey, ¿crees vos en Dios? La mayoría va a decir, sí, yo creo en Dios. La mayoría. Va a ser una excepción que alguien le diga, no creo en Dios. Sin embargo, ¿verdad?, eso no quiere decir que conocen a Dios. Eso no quiere decir que han entendido quién es Dios. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que han, ¿verdad?, sido dirigidos por Él para esa comprensión en cuanto a Él. De hecho, nosotros que estamos en ese andar diario de conocer más y más en cuanto a Él. Pero en una ocasión alguien dijo que si sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Y en cierta forma esto es una realidad. Cuando nosotros venimos y hablamos con personas, por ejemplo, si conocemos a alguien que vive constantemente mintiendo y le decimos a esa persona, hey, tú eres mentiroso, ¿qué va a decir él? Ah, sí, es verdad, soy mentiroso. No, ¿qué es lo más normal que va a decir él? No soy mentiroso. ¿Quién dice? ¿Quién dice que soy mentiroso? Cuando venimos y encontramos a una persona, ¿verdad?, que anda, ¿verdad?, enojada o que se aira, se enoja constantemente, o es buena andar en pleito, ¿verdad?, en disputa, en disensiones, y le decimos nosotros, hey, vos sos pleitisto. ¿Qué dice él? No. ¿Quién dice? Yo no soy pleitisto, ¿verdad? Si encontramos a una persona, ¿verdad?, que es buena, ¿verdad?, a comentar, a andar diciendo cosas, comentando cosas, y a esa persona le llamamos, ¿verdad?, se le conoce bíblicamente como chismoso, andar en chisme, y le decimos, hey, vos sos chismoso o chismosa, ¿qué va a decir él? No, ¿quién dice que soy chismoso? En realidad la persona misma no se conoce a sí misma, y cuando dice este escritor que decía, sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Muchos hombres, ¿verdad?, y personas en la actualidad dicen conocer a Dios, pero si no se conocen a sí mismos, no conocen a Dios. De hecho, sabemos que en el punto, ¿verdad?, de la salvación, en el punto que Dios dirige, en el punto que Dios, ¿verdad?, está tratando con el hombre, Él le revela su condición primaria. Le revela su condición, le prepara, le capacita para que Él pueda entender a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia. Entendiendo esto, como introducción, vamos a estar estudiando, ¿verdad?, ahí en Juan, y en San Juan 8 conocemos la historia ahí, o vamos a conocer la historia acerca de la mujer encontrada en adulterio. Vamos a estar analizando y vamos a observar algunas cosas, principalmente el reaccionar de Jesucristo en ese pasaje, pero también cómo, ¿verdad?, los escribas y los fariseos, ¿verdad?, se comportaban, cómo ellos reaccionaban, cómo ellos, ¿verdad?, se comportaban en esta situación. Y vamos a leer San Juan 8, versículo 1 al 11, dice así. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Rey Eterno, por la oportunidad que tenemos, Dios, de poder escucharla, de poder meditarla, Señor. Por favor, Dios, abre nuestro entendimiento, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que su palabra, pues, nos instruya, para que su palabra nos enseñe, para que su palabra, Señor, nos lleve a esa comprensión en cuanto a la persona suya, Señor. Y al conocer de usted, Señor, encontramos nuestra incapacidad, encontramos, Señor, en nosotros esas cosas que no son convenientes, que no convienen, Señor. Conocemos de nosotros cosas que no deberían de estar en nosotros, Dios, pero también al conocer a usted conocemos en cuanto a nosotros, Señor, a nuestra condición como seres humanos y pecadores, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Bendícenos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como decía, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, está conversando con uno que anda mintiendo y mintiendo, y le dice a él que es mentiroso, él le va a decir no. ¿Quién dice? La persona no se conoce a sí misma. La persona, ¿verdad?, para ella le es más fácil saber y conocer lo que hay en los demás que en lo que hay en uno mismo. Y es cierto. Somos dados por naturaleza a observar, a entender, a ver. Somos dados más a interesarnos por la vida de los demás, qué hace el otro, en qué anda y qué no hace, que por nuestra propia vida. Ahora, eso es lo que notamos en esta porción de la Escritura. El capítulo, ¿verdad?, inicia hablando de que Jesús, ¿verdad?, estaba en el templo enseñando. Perdón, hermano, desde la mañana ando. Hoy en Ticuantepe, pues, se fue la luz, se fue la energía como a las 10 y algo, y tuvimos que salir afuera al patio por el calor y estuve enseñando, ¿verdad?, sin micrófono. No grité, ¿verdad? Pero sí, la voz siempre se desgasta. Entonces, Jesús, ¿verdad?, había, dice el texto, de que había llegado al templo para enseñar muy de mañana, y muchos estaban escuchando lo que él, ¿verdad?, estaba compartiendo, enseñando a ellos, y vinieron a ellos los escribas y los fariseos. Vinieron a ellos los escribas y los fariseos, y junto con ellos, ¿verdad?, trajeron a una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Ellos traían a la mujer, y el propósito de traer a la mujer hacia Jesús tenía dos sentidos, dos propósitos. Uno, encontrar o mostrar que la mujer era culpable, y dos, ver qué decía Jesús para poder acusarle a él. Los escribas y los fariseos, estaban más interesados en la vida de la mujer, en lo que Jesús iba a decir, y no en lo que había en sí mismo en ellos. Y esto, como decía, hermanos, es algo normal que muchas veces pasa en la vida de nosotros como seres humanos. Nos interesamos, buscamos, ¿verdad?, cómo conocer a los demás o saber de los demás que antes que nosotros. Muchas veces resaltamos características y cualidades negativas o malas cosas de los demás, pero no miramos las cosas que hay en nosotros. Y debemos de entender, en primer lugar, hermanos, que como decía y enseñaba en semanas anteriores que estuve por acá, lo que dice allá en Jeremías, hablando del corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso, es contaminado. Todo corazón, toda verdad, dirección del hombre es de esa condición. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, encontramos esto, que el corazón del hombre es malvado, está contaminado, es dirigido hacia lo malo. Pero qué verdad de lo que dice Mateo. Busquemos en Mateo, por favor. Mateo capítulo 15. Estamos hablando de esas cosas, ¿verdad?, que muchas veces surgen en la vida de nosotros, que pasan en la vida de nosotros, de los hombres, las cuales no vienen, ¿verdad?, de las cosas que oímos o miramos afuera, sino que son cosas producidas en nuestro interior. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 17, Mateo 15,
Versículo 17. Jeremías nos enseña que el corazón del hombre es perverso, es sucio, es corrompido, y que el hombre es dirigido por él muchas veces, y lo notamos, lo miramos en la vida de los hombres. Ahora Mateo capítulo 15, y vamos a leer el versículo 17 al 20. Okay, para tener el contexto, lo que pasaba era esto: Jesús había llegado con sus discípulos a la ciudad, y sus discípulos tenían hambre y habían arrancado espiga, ¿verdad?, alimento para comer, y no se lavaban las manos, y esto fue mal visto de igual manera por los fariseos, por los escribas, por las autoridades en esa época. Ellos comenzaron, ¿verdad?, a criticar a los discípulos de Jesús y decir, hey, ¿por qué? Le dijeron a Jesús que por qué sus discípulos no se lavaban las manos al comer. Y Jesús comenzó a conversar con ellos diciendo, ellos están quebrantando, están invalidiendo, ¿verdad?, lo que se ha establecido en cuanto a los ancianos. Ahora, ahí en el versículo 10, Jesús explicaba, ¿verdad?, y enseñaba que qué cosas son las que sí afectan al hombre. Dice en el versículo 10, y llamando, dice, así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Versículo 13. Pero respondiendo, él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús estaba comunicando al pueblo, ¿verdad?, qué es aquello que sí afecta al hombre. Estaba explicando a ellos qué es aquello que contamina al hombre, y no era nada de lo que ellos podían ingerir en su cuerpo, nada de lo que podían comer, nada de lo que podían, ¿verdad?, tomar. No era nada de lo que miraban. ¿Por qué? Porque el problema está en el hombre. Jeremías 19 habla en cuanto a esto, 17:9. Ahora Jesús le dice, Pedro llega y quiere que Cristo le explique, ¿verdad?, esto, y le dice, explícanos esta parábola. 16 en adelante. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, oiga bien, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y podemos conocer y saber perfectamente que entre ellos Jesús estaba explicando esto a los discípulos. Pedro le preguntó, explícanos, Señor, queremos saber esta parábola. Él comenzó a decirle, ¿verdad?, que lo que contamina al hombre es aquello que sale del hombre. Y él comenzó diciendo, lo que sale del hombre sale del corazón del hombre, y del corazón del hombre sale, y comenzó con los malos pensamientos. Yo estoy convencido que Pedro y los discípulos tuvieron malos pensamientos muchas veces, aún estando con Cristo, igual que nosotros, ¿verdad? Y comienza una lista, ¿verdad?, comienza a mencionar él, ¿verdad?, los malos pensamientos, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, no el comer, ¿verdad?, o no lo que entra en él, sino lo que sale de él. Como yo decía, hablando, ¿verdad?, de la dirección de los fariseos allá en Juan 8, ellos se daban a la tarea, ellos tenían interés en conocer o en tratar de conocer lo que había o lo que estaba en la mujer. Ellos trataban de investigar y saber lo que había en Jesús, pero se olvidaban de entender qué es lo que había dentro de sí, ¿verdad? Olvidaban y no buscaban cómo conocer qué había en ellos. Para ellos era más fácil, ¿verdad?, llegar. Para ellos era más fácil encontrar cosas en los demás. Para ellos era más fácil ver las dificultades, las cosas, ¿verdad?, en las cuales otros fallaban, pero no las cosas que habían en ellos.
donde todo surgía desde el corazón del hombre, no solamente de ellos, sino de los discípulos y de todo hombre, de toda persona en esta tierra. Vamos a regresar allá a Juan capítulo 8, nuevamente, por favor. Hermanos, el no estar interesado en lo que hay en uno mismo, el no estar interesado en lo que poseemos o en lo que hay en nosotros, esto lo llevará a tener interés en la vida de otros y esto no será para bien. Si uno entre nosotros, si uno, ¿verdad?, como decía al principio, diga al mentiroso que es mentiroso y él se molestará. Si él no conoce que es mentiroso, él buscará a muchos mentirosos alrededor suyo. Entonces, lo que quiero decir, el no interesarse, ¿verdad?, en uno mismo, en lo que uno posee, esto lo llevará a interesarse en la vida de otros y no será para bien. Será para afectar, será para malas cosas. Mire lo que dice ahí, nuevamente, del versículo 1 al 6, ahí en Juan 8. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, un acto, ¿verdad?, que era prohibido por la ley, un acto que no era bien visto. Dice, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, como decía, los escribas y los fariseos, ¿verdad?, no se conocían a sí mismos. No sabían, ¿verdad?, que ellos tenían también el mismo problema que la mujer. No sabían que tenían las mismas características, ¿verdad?, negativas o malas que surgían del corazón, igual que la mujer y otros entre ellos. Y por desconocer esto, ellos estaban buscando ocasión en la mujer o en otros, señalándole para poder acusarle. Y en esa forma poder encontrar algo en Jesús para poder, ¿verdad?, acusarle de igual manera. Ellos querían, ¿verdad?, conocer qué decía Cristo en cuanto a aquello. Tenían interés de saber qué dice Jesús. Queremos saber qué dices tú. Queremos conocer. Moisés dijo esto. Moisés mencionó aquello. Ahora, centrándonos en lo que ellos estaban haciendo, en lo que ellos estaban buscando, sabemos que el adulterio, ¿verdad?, se lleva a cabo en dos personas, un varón y una mujer. Y en el Antiguo Testamento, la ley, lo que ellos mencionaban, nos mandó Moisés. El mandamiento, Moisés dijo, ¿verdad?, de que ambos deberían de morir, tanto la mujer como el varón. Pero notamos que ellos no llevaron al varón. Notamos que ellos no hacen mención del varón, solamente de la mujer. Y dice muy claramente, tomaron, llevaron a la mujer y la pusieron en medio de ellos. Y comenzaron a decirle, esta mujer fue sorprendida, dice, en el acto mismo de adulterio. Si la encontraron en el acto mismo, quiere decir que también estaba el varón ahí. Amén. Pero ¿por qué no trajeron al varón? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en ese periodo, en ese tiempo, la mujer no era vista con buenos ojos. La mujer no era tratada de buena manera. No estoy siendo, ¿verdad?, feminista o no, ¿verdad? La mujer en ese tiempo no era bien vista. No estoy defendiendo, ¿verdad?, a las mujeres o viceversa. Pero la mujer no tenía, ¿verdad?, muchas oportunidades. Y por eso entendemos que ellos, los líderes religiosos, solamente trajeron a la mujer delante de Jesús. Pero ¿qué del varón? ¿Qué de ese hombre, verdad, que fue encontrado junto a ella? ¿Qué de él? Ellos, verdad, estaban buscando cosas en que acusar a la mujer, pero se olvidaban, verdad, de hacerlo correctamente. Se olvidaban de hacerlo de la manera correcta. El interesarse, hermanos y amigos, en la vida y en la causa de los demás, sin entender lo que hay en uno mismo, lo llevará a acusar a otro. Lo llevará a condenar a otro, lo llevará a criticar a otro, lo llevará a ver a otros con ojos no correctos, con ojos, ¿verdad?, dirigidos hacia lo malo, dirigidos con cosas que no convienen, como ellos vinieron y por estar concentrados en lo que la mujer había hecho y por estar buscando cosas o causas en Jesucristo, ellos, ¿verdad?, estaban desconociéndose a sí mismos, pero buscando causas en otro. Busquemos en Levítico, ¿qué decía o qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a esto que ellos, ¿verdad?, dijeron? Levítico, capítulo 20, por favor. Ellos dijeron, Señor, Maestro, Moisés nos mandó
a que tales mujeres debían, ¿verdad?, de morir apedreadas. Levítico capítulo 20, y vamos a leer el versículo 10. Vea lo que dice, es interesante cómo comienza ese mandamiento. Levítico 20, Levítico capítulo 20 y el versículo 10. Dice así: si un hombre cometiere adulterio, oiga bien, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente será muerto. La ley demandaba, la ley decía que ambos, el adúltero y la adúltera, deberían de morir. Pero los fariseos llevaron ante Jesús solamente a la mujer. Y ellos se jactan diciendo: maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y Moisés dijo que de tales mujeres deben de morir. No, la ley dice que tanto el varón como la mujer deberían de tener la misma causa, la misma paga. Otro versículo, Deuteronomio 22, por favor. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 22 al 24. Amén. Dice el versículo 22, Deuteronomio 22, 22. Vamos a esperar por acá. Dice así, Deuteronomio 22, 22 al 24. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Sí, podemos ver que en la ley se había mandado por medio de Moisés de que esa era una forma de guardarse, de cuidarse. El pueblo, ¿verdad?, era una forma de guardarse y protegerse. Tales actos, ¿verdad?, que sucedían de esta magnitud debían de ser, ¿verdad?, corregidos inmediatamente. Y la corrección era la muerte, debían de ser apedreados inmediatamente. Era algo para guardar, para preservar. Ahora, cuando miramos nosotros allá en Juan, notamos que ellos traen, ellos traen a la mujer, pero no traen al varón. El propósito de ellos estaba, ¿verdad?, en examinar o conocer lo que había en la mujer, en tratar de buscar por la acusación que hacía algo en Jesús para poder acusarle, y se olvidaban lo que había en ellos. Se olvidaban de que de su corazón salían los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las blasfemias, las fornicaciones. Se olvidaban de que esas cosas salían de ellos mismos, del corazón que ellos poseían. Porque lo malo, como dice allá en Mateo 15, surge y sale del hombre. No es que entra en el hombre. No, está en la condición, está en el hombre, está en el interior del hombre. Ahora dice allí en Mateo 8, continuando, ¿verdad? Ellos en el versículo 6 dicen: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía. Juan 8, 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: hermanos, todos los hombres, como decía, estamos bajo la misma condición. En cuanto a lo que hay en el hombre, en cuanto a la condición como pecador. Todos somos pecadores, todos. Esa es la condición, eso es lo que encontramos acá. Ellos llevaron a la mujer sorprendida en algo no correcto, no bueno. Los líderes, los fariseos y los escribas,
los que compartían la ley, los que hablaban de la ley, los que comunicaban la ley, ¿verdad? Llevan a la mujer y ellos están insistiendo en que Jesús responda a qué va a ser, qué va a suceder, cuál es la causa para tal mujer. Moisés, dijeron ellos. Moisés dijo esto. No, ellos para comenzar estaban diciendo algo que la ley no decía. Estaban diciendo parte de la ley, pero no completa lo que la ley comunicaba. Ambos debían de haber estado allí, hombre y mujer. Todos los hombres están bajo la misma condición. En el versículo 7 ellos insistían en preguntar y en preguntarle a Jesucristo qué razón le daría en cuanto a ese asunto, en cuanto a ese caso. Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense, pensemos, ¿verdad?, en ese panorama. Jesús, ¿verdad?, enseñando, ante él llegan los fariseos, los líderes religiosos de esa época, llevan a la mujer y comienzan a acusar delante de él, comienzan, ¿verdad?, a ver qué dice Jesús para poder acusarle a él de igual manera y se olvidan de sí mismos creyéndose que ellos están bien, que ellos, ¿verdad?, no tienen cosa mala alguna y ahora, ¿verdad?, inciten a Jesús, dinos algo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe de hacer a esta mujer? Y Jesús dice que escribía a tierra, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad?, escribiendo en tierra. Y por la persistencia de ellos les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pregunta, hermanos, ¿cuántos la arrojaron? Ellos se dieron cuenta de lo que había en su interior hasta ese momento. Ellos supieron que en ellos estaba el pecado igual que en la mujer que estaba allí. Ellos se enteraron de que no eran, ¿verdad?, personas justas, que no eran personas dignas, sin pecado alguno, para tener la oportunidad de tirar la piedra contra la mujer. Ellos se estaban interesando en conocer a los demás, en ver a la mujer, la causa de la mujer, en buscar qué encontrar en Cristo, pero se olvidaban de lo que había en ellos, de lo que se encontraba en su corazón. Dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿verdad?, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La conciencia les acusó, les mostró su condición. Ninguno puede decir que no es pecador. De hecho, Primera de Juan dice que si hay alguno que dice que es pecador, que no es pecador, que no ha cometido pecado, le hace a él mentiroso, y el tal es mentiroso. Sabemos que todos, ¿verdad?, hemos heredado esa dirección en cuanto al pecado. Mateo 15 dice que el pecado, esas cosas malas que no convienen, esas cosas, ¿verdad?, que son en contra de los hombres o que llevan a pecar al hombre, son producidas en el interior nuestro, en el corazón del hombre. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso, contaminado. Y normalmente el hombre es dirigido por él y vive muchas veces de la manera que los fariseos y escribas vivían, buscando causa, buscando cómo ver o tratar de conocer a los demás en vez de conocerse a sí mismo. Solamente Dios puede revelar lo que hay en el corazón del hombre. Solamente Dios. Solamente Dios, a través de su palabra, muestra al hombre cuál es su condición. Y Dios dijo a ellos, ustedes son igual de pecadores que ella. Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ninguno entre el pueblo, ningún hombre, ni uno de los fariseos que estaba allí y ninguno de los escribas fue encontrado digno o justo o con la dirección de poder arrojar la primera piedra. Ninguno, porque todos estamos bajo la misma condición. Pero me encanta cómo Jesús, ¿verdad?, trata este asunto con la mujer más allá. Como decía, todos estamos bajo la misma condición. El pecado, ¿verdad?, lo poseemos, toda la humanidad, todos hemos cometido pecado, todos hemos, ¿verdad?,
cometeremos pecado, nadie va a escaparse en cuanto al pecado. No debemos de vivir en pecado como hijos de Dios, pero sí vamos a pecar. Dios decía en una ocasión a alguien, Dios ya perdonó, ¿verdad? Y la Biblia dice, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Porque sí cometeremos pecados, saliendo de acá vamos a pecar delante de Dios. Amén. Seríamos mentirosos si dijésemos que no. Si vamos en el vehículo, en donde vayamos y algo pasa, vamos a pecar. Vamos a expresar, vamos a decir, pensar algo, decir algo que no conviene. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está en cada uno de nosotros. Solamente es la guía de Dios. Dios en nosotros que nos lleva a vivir una vida de acuerdo a Él, bajo la protección y bajo el poder de Él. Por alguna razón decía Juan allá en Primera de Juan, que pidamos a Él perdón para que Él perdone nuestro pecado y nos llene de poder, de dirección, de ayuda en cuanto al pecado. Quiero que busque Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, algunos entre nosotros podrá decir, o hay algunos que dicen no. Primera de Corintios, capítulo 10. Alguno podrá decir, no, yo no voy a cometer falta alguna. No, yo soy una persona, verdad, recta. Bien por usted. Y espero que tenga esa motivación, pero sobre todo que viva en eso que piensa. Pero mire lo que dice Primera de Corintios 10:12. Amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esté convencido. Si alguno, verdad, dice, no, yo estoy firme, yo estoy confiado, yo tengo la fortaleza, la dirección, espero que esté convencido que no va a hacer aquello. Otro versículo, Mateo 7, versículo 1. ¿Qué es lo más normal que ocurre en la vida de los hombres antes de examinarse a uno mismo? O en vez de examinarse a uno mismo, examinar a los demás. Igual que los fariseos, igual que los escribas, solamente Dios puede revelar la condición del corazón de uno mismo. Dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué estaban haciendo los fariseos y los escribas? Estaban señalando a aquella mujer, ¿verdad? Acusándola de un pecado muy claro, pero también ellos estaban pecando y no reconocían tal cosa. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa actitud, esa dirección de examinarse a sí mismo, la hubiesen tenido los fariseos y los escribas como los líderes religiosos que eran. No, pero ellos estaban juzgando, señalando, criticando, sin saber, ¿verdad?, lo que había en ellos, sin saber lo que había en su corazón. Cristo dijo, ¿verdad?, aquí en Mateo 7, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, ve, encuentra en ti primero lo que hay, ve en ti lo que tienes, y después de reconocer lo que hay en ti, podrás ver claramente lo que hay en el otro, y de esa manera será de mucha ayuda. Un versículo más, Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 14. La actitud de los escribas, de los fariseos, no era la conveniente. No era la actitud que Cristo había enseñado a sus discípulos, no era lo que Él compartía, lo que Él enseñaba, era lo contrario de hecho, ¿verdad?
Y aquí Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad?, le está enseñando, le está dando instrucciones específicas. Y él dice en el versículo 1, dice en el versículo 1 al 4, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero es aquí donde quiero que leamos el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ellos tuvieron algo bueno que hicieron: llevar a esta mujer hacia la persona indicada, llevar a esta mujer hacia la persona de Cristo. Cristo, cuando se volteó y miró que no había ahí nadie, solamente él y la mujer, preguntó a la mujer: ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Dónde estaban los que te juzgaban, los que te señalaban? ¿Dónde estaban los que estaban buscando causa en ti? ¿Dónde están? ¿Ninguno te acusó?, le preguntó Jesús. Ella dijo: ninguno. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, dijo ella. Y el Señor le respondió: ni yo te condeno. La gracia de Dios, la bondad de Dios manifestada en los hombres. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Y añadió esto: vete y no peques más. La gracia de Dios se manifiesta a nosotros los hombres cuando hemos entendido qué es lo malo, cuando hemos entendido cuál es la condición que se encuentra en nosotros. Su gracia nos lleva y nos dirige hacia Él y nos prepara y nos capacita para vivir una vida que agrada y honra a Él. Esta mujer pudo entender que cometió ese acto de adulterio. Lo comprendió, ¿verdad? Lo comprendió. Si Cristo no hubiese estado ahí, probablemente hubieran dado juicio a ella. Probablemente, porque ellos dijeron, la ley mandó, en la ley Moisés dijo que esto debería de pasar a tales mujeres, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ¿verdad?, dirigiéndole a una enseñanza más principal: el que de vosotros esté limpio, sin pecado, sin causa, sin cosa alguna, vamos, arroje la piedra, acúsele, condénele. Ninguno de ellos se halló, ¿verdad?, en la condición de acusarle y condenarle. Ninguno. Jesús dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios quiere que vivamos una vida grata para Él. Amén. Él nos ha ofrecido su gracia. Él nos ha perdonado. Nosotros, ¿verdad?, probablemente vivíamos sin Dios, no solamente, ¿verdad?, vivíamos en fornicación, entre otros pecados. Dios nos ha mostrado su gracia, pero Él no quiere que vivamos en esas causas, en esas cosas. Él mandó a esta mujer y le dijo: vete y no peques más. Y no hay manera, ¿verdad? Vete y vive una vida distinta. Vete y no continúes en esto. Vete y no peques más. Hermanos y amigos, yo sé que nosotros hemos conocido la gracia de Dios. Su gracia nos ha alcanzado. Muchas veces nosotros, como los fariseos, probablemente estamos, ¿verdad?, interesados más en la vida de los demás, ¿verdad? Muchas veces notamos las cosas erróneas que los otros cometen, pero nosotros también las cometemos o las cometeremos. Romano, ¿verdad?, decía de que aquel, ¿verdad?, que es débil, aquel que es, ¿verdad?, de una actitud difícil, débil, él está para su Señor. El Señor dará juicio a él. ¿Tú quién eres para que juzgue al criado ajeno? Para su Señor estará. Y es interesante porque Pablo dirigía ahí a la iglesia, cada creyente, a verse por sí mismo, a dejar de ver a los demás y verse en sí mismo, a ver lo que había en ellos. Como decía, muchas veces conocemos más lo que otros hacen, lo que otros, ¿verdad?, están determinando en su vida,
que lo que hay en nosotros, que lo que hay verdad en nuestro ser. Probablemente hay más cosas terribles en la vida nuestra que en la vida de otros. Y solamente Dios, por el poder de su palabra, nos revela eso malo, eso erróneo, eso que no conviene que hay en nosotros. Evitemos ser como los fariseos y los escribas. Seamos más como Cristo, imitemos a Cristo, mostrando gracia para con mi hermano que se equivocó, mostrando misericordia y bondad para aquel hermano que falló, orando por él, clamando a él. Y hay muchas aplicaciones, cómo podemos, ¿verdad?, aplicar esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Dios, porque siempre usted es bueno, porque siempre usted es perfecto. Y miramos su gracia infinita manifestándose en la vida de nosotros los hombres, Señor. Señor, muchas veces como seres humanos nos es difícil, Señor, aceptar aquellas cosas que hay en nuestro ser, Dios, que no son buenas, Señor, que no son vistas con buenos ojos. Es más fácil para nosotros ver, Dios, las equivocaciones, los errores, el pecado de otro, Señor, y no el nuestro, Señor. Perdónanos, por favor, Señor. Perdónanos, amado Padre. Revela, Señor, por favor, lo que hay en nosotros. Revela, Dios, y ayúdanos a conocernos a nosotros mismos. Porque de esa manera, Dios, estaremos dispuestos y listos para poder conocer a usted, mi Dios amado de los cielos. Gracias, Dios Todopoderoso, porque usted siempre nos dirige, Señor, al entendimiento y a la comprensión de su palabra. Su gracia, Dios, llegó a esta mujer y su gracia, Dios, la guió, ¿verdad?, al no recibir condenación de parte suya y recibió instrucción al no vivir una vida en lo que estaba haciendo, en el acto que había cometido, Señor. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos, por favor, Señor, a entender qué hay en nosotros, Señor. A entender que en nosotros, Dios, muchas veces se resalta más lo erróneo, lo equivocado, lo que no es en contra de su voluntad. No queremos eso, Señor. Queremos honrar su nombre, queremos vivir de acuerdo a usted, Señor. Solamente el conocimiento de su palabra nos va a revelar tales cosas, Señor. Necesitamos, por favor, Dios, tener la dirección para pasar más tiempo en ella, para meditar más en ella, y que ella, Dios, nos lleve, nos dirija, nos conduzca a hacer y a entender aquello que usted quiere que conozcamos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por la oportunidad de estar acá, Señor. Bendice su vida en gran manera y, por favor, Dios, que de este estudio, de esta enseñanza, por lo menos, Dios, puedan recordar que su gracia se manifiesta a todos los hombres, Señor. Y usted los invita a vivir una vida bajo la dirección suya, Señor. Así como hizo con esta mujer, cuando le dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y amado Salvador, oramos. Amén.